La gestión de emociones es una tarea diaria que todo líder debe de empezar a hacer, mantener, y no solamente las emociones propias, sino también las emociones de las demás personas, no necesariamente para poder gestionar las de otras personas, sino más bien para poder entender y comprender y también poder tener un mejor relacionamiento con otras personas. Quiero preguntarles también si es que tienen hasta aquí de todos los temas que hemos estado revisando, hemos estado viendo, alguna duda o alguna pregunta, algo que de repente todavía no ha quedado claro. En la clase anterior hemos hablado acerca también del feedback, por eso que ahora también voy a reforzar un poquito más acerca del feedback, esa técnica que les mostré, porque es muy importante que el líder sepa cómo dar feedback y también sepa también cómo poder gestionar a otras personas para poder empezar el liderazgo. Pero hay algo muy importante. El liderazgo no es que tengas que tener una jerarquía para ser líder. Tú puedes ser un líder de influencia desde la posición en la que estás, ya sea en la escuela, ya sea en el instituto, ya sea en la universidad, ya sea en la casa, en el barrio, ¿no? En la zona donde vives. Puedes encontrar muchas formas o zonas o lugares donde tú puedas influir como líder. Ahora, no es que tienes que ser un líder para todas las personas. Puedes ser líder de repente para una persona en específico, ¿no? Puedes también ser el ejemplo de repente, el mentor, ¿no? La persona que puede ayudar a otra, que puede ser incluso dentro de la familia. Entonces, hay muchos sesgos que a veces pensamos acerca del liderazgo, de que es cuando tienes recién una jerarquía, o es cuando tienes de repente el cargo de poder gestionar a otras personas directamente. ¿Por qué empiezo con esta aclaración? Porque hay muchas formas de incentivar el liderazgo y ustedes, por supuesto, pueden empezar a ser líderes desde la posición en la que están. No es que voy a esperar a ser jefe para ser líder, o voy a esperar de repente que me asciendan para ser líder, o voy a esperar terminar la universidad o la escuela para recién poder mostrar mi liderazgo. Pues no, efectivamente debemos de gestionar nuestro liderazgo desde donde estamos y desde hoy. Por ello es que en esta clase vamos a profundizar respecto al tema de la gestión de emociones, y la clase del viernes, que es la última, vamos a enfocarnos en cómo desarrollar mi propio plan de autoliderazgo. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario que ustedes deseen mencionar, por favor, usen el chat para poder hacer mucho más interactivo las clases que estamos desarrollando. Bien, entonces, cuéntenme si han podido hacer alguna práctica, cuéntenme también si han podido terminar de ver la película El discurso del rey. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes siempre lleven a la práctica todo lo que hemos estado desarrollando, y también va a haber una evaluación, que si no me equivoco es hoy o es el viernes. Ahí de repente el equipo de ITEC ya les deben haber informado. Y hay una evaluación que en realidad es relativamente sencilla, pero que sí es bueno que ustedes repasen las diapositivas que les hemos estado mandando para que puedan tener mucha mejor certeza a la hora de responder. Bien, entonces Valentina me dice que sí vio la película. Excelente. Cada uno de nosotros somos nuestros propios jefes para poder gestionar nuestro desarrollo. Mientras más practiques algo, mientras más investigues sobre algo, más experto vas a ser. Mientras más tengas exposición en poder hablar acerca de algún tema, presentar de repente algún tema, te va a ayudar a que puedas ser de alguna forma o mejorar tus competencias como orador. Y ahora hay que enfocarnos en la parte de liderazgo, y sobre todo que ahora vamos a hablar acerca de las emociones. Y las emociones también nos ayudan a poder controlar y manejarlas de una forma efectiva para llegar justamente a nuestros resultados, ¿no? Y acá me dice justo Yema, ¿no? Aplicando oratoria con todo y miedo. Y es verdad, a veces pensamos de que hay que eliminar la emoción, a veces pensamos de que no debemos sentirla, pero en realidad la verdadera forma de poder gestionar las emociones es sintiéndolas, identificándolas y sobre todo poder gestionarlas desde el lado donde estamos. Justamente vamos a profundizar respecto a eso.
No sin antes hacerles recordar que hemos visto todos estos temas y que de alguna forma integran el rol de un verdadero líder y de un verdadero orador. Primero hemos visto las claves para justamente perder el miedo, que el miedo nos va a acompañar. Hasta el más experto en oratoria siempre tiene un granito de miedo. El miedo va a aparecer en cualquier momento y hay que saber gestionarlo, hay que ver, ahí vimos las técnicas que les sugerimos para que lo puedan ir manejando poco a poco. También hemos hablado de las competencias de un buen orador, es decir, las características, el perfil que debe tener un buen orador, qué es lo que tiene que tener en cuenta para poder desarrollar un discurso de impacto. También vimos justamente cómo desarrollar un discurso de impacto con las temáticas o la estructura que debería tener un discurso. Recuerden hacer siempre un buen gancho, una forma de atraer más a tu audiencia, pensar siempre en la audiencia antes de hacer una estructura de discurso y sobre todo que el cuerpo tenga contenido relevante para la audiencia y sobre todo también que tú manejes bien ese tema en lo posible, ¿no? Que te hayas preparado bien y que tengas toda la información respecto a eso. También en la clase del lunes hemos hablado acerca de la comunicación y su importancia. Un buen líder siempre tiene que tener una buena comunicación. ¿Y cuál era la comunicación que es la que sugerimos que debemos de siempre hacer? ¿Se acuerdan que habían 3 tipos de comunicación? Y nos enfocamos en una, que es la que debemos de promover siempre en nuestras comunicaciones con las demás personas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa comunicación? Por ahí Eliana responde asertiva, ¿verdad? Correctamente. La práctica de la comunicación asertiva tiene mucho que ver también con la gestión de emociones. Ahora vamos a entender por qué y en qué se relaciona la asertividad, que es justamente decir la información, tu opinión o lo que estás pensando de una forma correcta, de una forma muy sutil, de una forma adecuada para el momento, para la situación y sobre todo teniendo en cuenta, teniendo mucha consideración la emocionalidad de la otra persona o la opinión de la otra persona. Técnicamente siempre decimos que la asertividad nos llega a poder tener un equilibrio en lo que vamos a decir, sin ser ni agresivos en nuestra comunicación y tampoco quedarnos callados y ser muy pasivos en lo que queremos comunicar. Vamos a profundizar ahora acerca de la gestión de emociones y la del viernes. Sí les invito a que para el día viernes tengan a la mano su cuaderno donde han tenido los apuntes de todo lo que hemos venido trabajando porque van a desarrollar un plan de liderazgo autónomo y tenemos una metodología que va a ser muy útil para ustedes para que puedan desarrollar ciertas habilidades o llevar ciertas acciones para cumplir los objetivos que ustedes están buscando. Y bien, solamente para repasar, por si no quedó claro, esta parte que vimos la clase pasada es sobre el feedback. Esta metodología es una de las que más les sugiero utilizar, porque hay varias formas o metodologías de feedback. Esta de acá es la más importante para mí o la que de repente más les pueda funcionar, porque a la hora que vamos a dar un feedback, primero hay que reconocer, es decir, reconocer lo que la persona hizo bien o reconocer alguna habilidad que esa persona tiene antes de poder darle el feedback en sí o lo que queremos que esa persona mejore. Primero reconocemos algo bueno, algo positivo, por supuesto. Luego ofrecemos, es decir, qué le voy a preguntar para saber más de la situación y también cómo voy a poder yo apoyar a esta persona, ¿no? Y luego le pides recién, ¿no? Ahí la parte de pedir es, ¿qué es lo que voy a pedir que esta persona cambie o qué es lo que voy a pedir que esta persona mejore? Y también hay que decirle, a la hora que yo le pido algo a alguien, para que sea mucho más efectivo, siempre hay que decirle las ventajas y los beneficios. Me parece que la última vez utilicé un ejemplo acerca de una persona que llegaba tarde, ¿no? Entonces, la forma de pedir es justamente, quisiera que llegaras más temprano, ¿no? O llegaras puntual y darle la importancia, ¿no? Porque así podemos gestionar mejor los tiempos de los demás y podemos hacer más acciones juntos antes de eh, ir de repente a hacer algún evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les decimos, si tú llegas temprano, el beneficio es que
vamos a poder trabajar mejor en equipo, nos vamos a poder poner de acuerdo. Como ventaja es también de que va a haber mucho más tranquilidad al poder gestionar toda la agenda de la reunión. Entonces, cuando yo voy a pedir algo, hay que pedirle a la persona qué es lo que tiene que mejorar y sobre todo enfocarnos en el beneficio o la ventaja de que esa persona haga justamente esta acción. Y por supuesto, una vez que ya llegan a un acuerdo, agradecer por el feedback, ¿no? Agradecer también por el compromiso que hace la persona y también agradecer, en el caso de la persona que recibe el feedback, siempre hay que agradecer, ¿no? Gracias por el feedback o gracias por este espacio de feedback. Hasta acá, ¿les suena? ¿Les parece que es una forma ordenada de poder dar un feedback concreto, un feedback constructivo a otra persona? ¿Consideran que lo pueden utilizar a corto plazo? Es decir, ¿tienen pensado ustedes dar un feedback a alguna persona cercana? Cuéntenme un poquito ahí en el chat. ¿Tienen a alguna persona en mente en la cual le puedan dar algún feedback? En realidad reconozcan ahorita o identifiquen, mejor dicho, a quién le puedo dar un feedback y primero escribirlo, les sugiero que primero lo escriban y luego recién lo verbalizan. ¿Para qué? Para que puedan seguir esta forma o esta estructura de poder dar el feedback y sobre todo que ustedes también van a ver que darle un feedback con esta metodología va a hacer que la persona no sea evasiva, ¿no? O no sea reactiva, sino más bien al contrario, va a ser una persona que va a recibir bien este feedback o esta retroalimentación, ¿no? Le va a gustar y también tú vas a quedar como un buen líder. Porque no sé si les ha pasado que algún líder, en algún momento, una persona que ustedes consideran líder, a la hora que les ha dado feedback, lo ha hecho con una forma muy constructiva y muy cuidada de hacerlo. Por eso es que una de las características importantes también de un líder es que sepa cómo hacer un feedback. Entonces, como tarea va a ser que ustedes identifiquen a quién le pueden dar feedback, ya sea a nivel familiar también puede ser, y utilicen esta metodología para que les pueda ayudar mucho mejor en esa parte de feedback. Y no solamente den feedback, sino también sería interesante que otras personas también te puedan dar feedback a ti para que puedas tener tus oportunidades de mejor. Bien, también hemos hablado acerca de las facilitadores de la comunicación y acá solamente para hacer un refresh de la clase anterior es siempre tener en cuenta el contexto, el mensaje y la forma de cómo lo voy a decir, hablando mucho de la asertividad, ¿no? Considera el contexto. Si la persona está apurada, probablemente en ese momento no voy a poder decirle algo. O de repente también buscar no solamente qué le digo, sino cómo lo digo, la forma en que va a entrar el mensaje. Elegir, por supuesto, el momento y el lugar adecuado. Buscar siempre tener un espacio o un estado emocional positivo para poder hablar. Si estás molesto, si estás de repente triste, es mejor en ese momento evitar dar una conversación, ¿no? Sobre todo en temas de liderazgo, ¿no? Y escuchar siempre las razones o los argumentos o los motivos de otra persona si ha cometido algún error, ¿no? Y también para poder saber cómo motivar a esa persona escuchándola. Mientras tú escuches más a una persona, más la vas a conocer y más vas a saber también cómo motivarle, porque ya sabes cuáles son esas anclas que tiene esa persona en las cuales tú vas a poder motivar. También mostrarse siempre involucrado. No solamente hay que escuchar a la persona físicamente, ¿no? Sino también escucharle y mantenernos atentos también desde la mente. No es que esté conversando con alguien, pero yo estoy pensando de repente en las compras que voy a hacer mañana, sino involucrarme mucho en lo que la persona está diciendo y yo conectarme corporalmente y también, por supuesto, mentalmente. Realizar siempre preguntas para mostrar interés y también para indagar las razones de esa persona, los argumentos que puede tener esa persona. Y siempre con mucha asertividad expresar tus deseos, sentimientos, opiniones respecto a algún tema o alguna situación. Hay que siempre crear un espacio de confianza para que puedan sentirse mucho más a gusto y que la comunicación fluya mucho mejor, ¿no? Y por supuesto, mensajes consistentes, ¿no? Si yo voy a ir con una persona para decirle que no llegue tarde, pero yo soy la primera en llegar tarde, ¿no? O mejor dicho, la que siempre llega tarde,
no voy a ser coherente con mi mensaje. Uno siempre da feedback de algo que tú eres el ejemplo o de algo que tú siempre sabes hacer o lo estás haciendo bien. Entonces, ya con esta breve introducción que hemos tenido, vamos a hablar de las famosas emociones, que siempre es algo que nos gusta mucho conocer y que siempre queremos conocer cómo mejorar. Las emociones a veces es medio complicado en poder gestionarlas, pero con la práctica, con día a día en que tú puedas hacerlo, vas a ver que poco a poco vas a mejorar en ese aspecto, ¿no? En poder controlarlos. Algo importante es que vamos a conocer cuáles son las emociones básicas, que en realidad las emociones básicas son las que todo el mundo las tiene, pero que el líder las tiene más desarrolladas, es decir, las sabe gestionar mucho mejor. También hay que entender y aplicar las características para gestionar emociones, es decir, de dónde provienen las emociones, cómo así las sentimos o cómo así es que sentimos las emociones y reaccionamos ante ellas. También desarrollar las relaciones interpersonales de manera efectiva, es decir, que no solamente empiece por mi autoconocimiento, sino también que este autoconocimiento me ayude a poder relacionarme mejor con otras personas. Hasta acá, sumamente interesante con respecto a las emociones. Yo vuelvo a reforzar también la parte de las competencias del líder. La vez pasada hablamos acerca de cuáles de estas competencias son las que yo creo que tengo más desarrolladas y cuáles de estas competencias son las que yo necesito desarrollar. Ojo con esto, les invito a que vuelvan a hacer este ejercicio porque el día viernes que vamos a trabajar justamente en tu plan de acción para tu autoliderazgo, debes tener en claro cuáles son tus mejores competencias y cuáles son las competencias que debes de mejorar o que están que están de repente no muy bien formadas todavía y que consideras tú que para poder lograr tener un buen liderazgo necesitas reforzarlas. No hay persona perfecta, no hay un líder perfecto, no hay un líder que tenga el 100% de estas competencias, siempre hay algo que mejorar. Un líder siempre tiene también mucha humildad y también siempre tiene las ganas de superarse a sí mismo. Nunca vamos a encontrar un líder que nunca diga que no tiene nada que aprender o que siempre diga de que él sabe todo y que conoce todo. Un verdadero líder siempre tiene mucha humildad y tiene mucho reconocimiento de sí mismo para poder saber qué es lo que debe de mejorar. Hasta acá, refuerzo nuevamente, estas son las competencias, hay mucho más competencias, pero esas son las 8 importantes o más representativas de un líder. Les sugiero que hagan un repaso de estas competencias y que puedan reconocer cuáles son las que ustedes más conocen. ¿Tienen alguna duda o alguna de estas competencias no les quedó claro? Pónganme en el chat, sino para ir reforzando, para poder darles un poquito más de ejemplo de repente de estas competencias y aprovechemos el momento. En todo caso, si ya las conocen, es importante también que identifiquen cuáles son, ¿no? A ver, por acá, los primeros temas he perdido mi inscripción esta semana. Ah, ya, Saskia. Bienvenida, Saskia. Es una de tus primeras clases. Yo te invito a que a través del chat, me parece con ITEX, tienen ustedes las grabaciones también de las demás charlas, para que puedan hacer un repaso también antes del examen, para los que van a dar el examen ahora o me parece que el día. Acá Nicole me pone digno de confianza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un líder, una de sus competencias es que los demás, o sea, las personas en las cuales él influye, confían en él. Genera una confianza, un relacionamiento en el cual las personas que lo rodean o las personas en las cuales él influye tienen cierto acercamiento hacia él, no le ocultan alguna información, sino confían en lo que le van a decir o confían en la situación y le dicen las cosas de forma clara porque hay confianza. No solamente confianza en la parte emocional de que confías, sino también confianza en que el líder tiene las capacidades para poder orientar o para poder sugerir algo, ¿no? Ese es digno de confianza. Un líder se siente o tiene la característica de ser digno de confianza porque las personas con las cuales él influye tienen esa confianza, ese acercamiento hacia él
ya sea emocionalmente, de ese contacto, o también ya sea de que confían también en sus habilidades. ¿Qué más está? La número 4, sí, claro que sí. La número 4 está relacionada al coaching efectivo. El coaching viene siempre, hemos escuchado bastante las palabras coach, ¿no? Incluso yo también he estudiado coaching. Pero acá se refiere más que nada a saber aconsejar, saber orientar, saber entrenar, motivar también a las personas con las que yo estoy, ¿no? En las cuales yo estoy liderando o las cuales yo quiero tener cierta influencia. El coaching efectivo se refiere a poder darle feedback, a poder apoyar a una persona, orientarla, darle tips, darle sugerencias, poder hacer que esa persona no pierda la motivación también. Y sobre todo, gestionar el tema de el relacionamiento que puedas tener con esa persona, dándole un buen feedback. Eso también es importante. Entonces, me parece que en la clase pasada sí hablé de cada uno de ellos. Ahora no voy a profundizar mucho, solamente quería saber en cuáles todavía tenían ciertas dudas. Y me gusta que tengan dudas porque es muy importante que ustedes salgan de estas capacitaciones o de estos espacios con todas las ideas claras para que puedan ustedes también saber en cuáles se van a enfocar para desarrollar su liderazgo. Bien. Entonces, acá les hago una pregunta, la pregunta del millón. ¿El líder nace o el líder se hace? ¿Qué opinan? Pónganme en el chat si el líder nace o el líder se hace. Es decir, una persona nace siendo líder desde chiquitos, desde que estamos ya en la barriga de la mamá, o es que también se hace, ¿no? Es decir, tú puedes desarrollarte como líder. Por ahí Sakura me dice ambas, Isabel me dice se hace, se hace. A ver, sigamos. Mira, la mayoría dice que se hace. Felizmente, ¿verdad? Se puede desarrollar. Hay ciertas formas también de desarrollar el liderazgo. Hay personas que usualmente, ya sea por la parte genética, por el contexto donde nacen, por también la influencia de los padres, tienen de repente mayor facilidad para tener un liderazgo. Sin embargo, también una persona que no ha tenido de repente esos recursos, también puede desarrollarse como líder. A veces pensamos de que no, él de repente es el líder de la carrera o de la maratón porque él de repente tiene la habilidad de correr rápido. Sin embargo, detrás de esos éxitos que tienen los líderes, hay bastantes aprendizajes, bastantes desafíos que ellos superan. Entonces, el mensaje es que el líder no solamente nace, porque sí hay personas que tienen esa, ya sea esa genética, esa historia familiar, o esa persona que las forma para ser líderes, ¿no? Pero aparte también está la forma en cómo uno puede comenzar a desarrollarse y ser líder. Si, por ejemplo, algunos de ustedes me dicen, Nati o Natalie, mira, sabes que yo ya tengo, no sé, pues 30 años y todavía no he tenido una función de líder, pues nunca es tarde. O de repente me dicen, yo tengo 50 años y todavía no he podido ser líder. Si te pones a pensar un poquito más atrás, vas a ver que has sido líder de alguna persona, de algún sobrino, de su hijo, de repente de algún hermano, pero siempre hemos podido tener alguien en cual hemos podido influenciar. De repente no siempre en todos los aspectos de nuestra vida, no siempre en la universidad o de repente donde estudias o en el trabajo, pero lo bueno es que lo puedes desarrollar. Puedes encontrar la forma de poder ser un liderazgo y sobre todo creo que el liderazgo más difícil o el más retador es el liderazgo de uno mismo. A veces pasa que queremos cumplir con algo y no nos cumplimos, ¿no? A mí me pasa mucho con el tema de la famosa dieta, ¿no? El lunes empiezo la dieta y al final, no, ya el próximo lunes, y así de repente no estoy cumpliendo conmigo misma. Y estoy segura que a ustedes también les pasa eso, ¿no? Que se ponen de repente alguna meta o algo que quieren hacer y a veces nos boicoteamos, no sé si se entiende esa palabra para todos, pero es como que lo ponemos como un plan y al final, no, ya no importa, lo dejamos.
¿no? O decimos, ya luego lo hacemos, a veces lo dejamos para luego, lo dejamos para más adelante, y no nos ponemos a pensar que realmente el momento es ahora, ¿no? Y que tenemos que a veces superarnos a nosotros mismos y cumplirnos a nosotros mismos para generar un liderazgo. Y como dice Dora, ¿no? Me está pasando a mí ahora. No, en realidad a veces pasa, creo que a la mayoría, por lo menos en algún aspecto de nuestra vida, algo estamos dejando pasar, algo lo estamos dejando para luego. Y a veces liderarnos a nosotros mismos nos cuesta, ¿no? Nos da mucho más dificultad porque, bueno, eso a mí ya no importa, quedo mal conmigo mismo, no importa, ¿no? Pero si es con otro, a veces hasta le damos mayor impulso, ¿no? Entonces, como dice Mirta, también la procrastinación a veces más adelante nos cobra la factura, ¿no? Entonces, si quiero yo realmente generar un liderazgo, tengo que empezar por mí mismo. Tengo que empezar primero por mi autoliderazgo, por mis propias metas, que a veces no las cumplo o las dejo un poco de lado, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer la diferenciación entre lo que viene a ser un gestor versus un líder. Un gestor es usualmente el que tiene el rango, la jefatura, ¿no? Que, por supuesto, que viene a tener una gran función o un gran rol dentro de los equipos. Este gestor, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de primero plantear una estrategia, diseñar una estructura de equipo, de trabajo, ¿no? Haz una propuesta o también hace un presupuesto, organiza el personal, asigna recursos, ¿no? Te indica qué es lo que debe hacer cada uno, los roles y responsabilidades, controla y hace seguimiento de los resultados, ¿no? Y también ayuda a resolver problemas. Hasta acá, sumamente bien porque son sus funciones. Es lo que un gestor debe realizar cuando quiere desarrollar a otras personas, quiere desarrollar de repente un equipo y está sumamente bien. Pero no necesariamente eso quiere decir que es un líder. Un líder tiene otra estrategia, otra forma de influenciar en los demás, ¿no? Este líder cambia o se reta a sí mismo, crece, busca siempre buscar nuevas formas de hacer las cosas, siempre busca su feedback, siempre busca el feedback que le da al equipo, busca integrar, ¿no? Inspirar hacia una meta, hacia una visión, mantiene una motivación. El líder tiene mucho aspecto también emocional en lo que va a hacer para poder influenciar en las demás personas. Señala el rumbo, fortalece y apoya, ayuda a que los demás también apoyen a la persona que de repente necesita en ese momento. Algo importante es que se pone de modelo. Y sí, efectivamente, si tú, por ejemplo, quieres tener cierta influencia con algún equipo de trabajo o algún equipo, ya sea en la escuela o donde estés estudiando, tú tienes que ser siempre el modelo. Si quieres que los demás que tú puedas tener influencia, perdón, en los demás, tienes que ponerte tú primero como modelo para que los demás crean en ti. No puedes decirles, hagan alguna acción sin ponerte tú de modelo para que vean de que realmente tú superas tus miedos, ¿no? Yo les voy a contar una historia, no una historia, sino más bien una experiencia mía. Yo trabajaba, creo que así les llegué a contar, que trabajaba en una empresa de belleza y pasó la pandemia. ¿Se acuerdan que no podíamos salir? Estábamos encerrados en casa y una digamos, de la parte más importante o más relevante de ese trabajo era de que las gestoras o las personas que tenían cierta influencia tenían que tener sus reuniones con sus consultoras, ¿no? Tenían que tener sus reuniones con su equipo de ventas y no se podía. ¿Por qué? Porque obviamente no se podía salir y teníamos que juntar a más de 50 personas, por ejemplo, ¿no? Cada una de ellas, es más de 100 personas. Y en esa época, recién estábamos con el tema de los webinars, estábamos recién empezando con eso, nadie conocía ni nadie sabía cómo hacerlo bien, porque había varias conexiones que hacer, ¿no? Y hay personas también que no les gusta mucho la parte digital, ¿verdad? Mientras que otras sí pueden ser de repente un poco más amables o más innatas con la parte digital. Entonces ahí me acuerdo, claro, que había mucha dificultad en poder hacer de que ellas quieran hacer o hagan la secuencia completa de cómo hacer unos webinars efectivamente, ¿no? Todos teníamos miedo, hasta yo. Yo las capacitaba, les buscaba la forma de poder darles todos los recursos y también yo tenía miedo, ¿no? Ellos tenían miedo, yo también. Entonces, una de las cosas que creo que ayudó a que ellas puedan confiar, a que ellas puedan también
aprender juntas, ¿no? Es no imponiendo, no decirles, no, háganlo ustedes y ya está, sino también uno ponerse como ejemplo y digo, ok, yo lo voy a hacer primero, yo voy a lanzar primero un webinar y todos los aprendizajes que voy a recibir de ese webinar o de esa experiencia, se las voy a compartir para que ustedes también sepan cómo manejar. Entonces, eso de ahí también ayuda mucho a que cuando tú quieres ser líder, de alguna forma influenciar en otras personas, ponerte de modelo, dar el ejemplo, buscar también ser el primero en superar ese miedo, lanzarte, así como se dice, lanzarte así con todo y ropa a la piscina, porque esa forma también te ayuda a poder ser un verdadero líder. Algo importante también es reconocer, es decir, reconocer los logros, reconocer a una persona que ha hecho algo bien, así sea algo chiquito. Cuando tú le reconoces algo a alguien, así sea de repente una mejora muy pequeña, muy chica, digamos, la persona se va a sentir muy bien, porque estás reconociéndole ese pequeño gesto o estás reconociéndole algo que de repente los demás no lo hacen. Y siempre es bonito recibir un mensaje, recibir una felicitación o recibir de repente un mensaje positivo, ¿no? Eso levanta los ánimos y eso es lo que también hace un líder. No tienes que ser necesariamente su jefe, no tienes que ser necesariamente el coordinador, no tienes que ser necesariamente el delegado ya sea de la clase o sino que puede ser un compañero y tú simplemente, oye, qué bueno has expuesto este proyecto. O mira, qué bueno eres en matemáticas, o qué bueno eres en números, ¿no? Le das ahí un reconocimiento que ayuda muchísimo a que las personas se sientan muy fortalecidas con tus mensajes. Celebra, por supuesto, comunica, y lo que hace siempre es un líder es motivar. A veces pensamos de que solamente motivamos a un equipo que le va bien, pero usualmente el verdadero reto de un líder es motivar a un equipo que de repente está no tan bien o que está necesitando más motivación. Por eso es que estas son las características principales de un líder. ¿Ustedes reconocen estas diferencias? ¿Han visto de repente, han tenido alguna vez un gestor y aparte un líder? ¿O han tenido gestor y líder a la vez? A ver, cuéntenme en el chat. Si se acuerdan de repente, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, donde laboran. O incluso hay gestores que no son necesariamente líderes, ¿no? Que hacen bien su trabajo, pero que no necesariamente pueden tener esa influencia sobre ti, ¿no? O sobre el equipo. La parte de líderes tiene que ver mucho con la parte de emociones. Muy bien, ahí me dicen que mayormente han tenido gestores y a veces hay esa confusión, ¿no? Pensamos que porque es el que tiene un nivel jerárquico o son nuestros jefes, tienden a ser necesariamente los líderes. Y esto demuestra que tú puedes ser el líder, puedes tener un gestor, tu equipo puede tener un gestor, pero tú puedes ser el líder que influencia. Y no tienes que ser un líder de la noche a la mañana, ni tampoco ser un líder que para que todos te, digamos, te elogien o para que todos te hagan caso o para que todos hagan lo que tú desees, sino más bien con esos pequeños gestos que les voy contando, ya va generando el tema de la confianza, ya va generando también el tema del relacionamiento y sobre todo que tú vas a conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu equipo y vas a poder ayudar a gestionarlas de una mejor forma. Entonces, la idea es que ustedes, dando un solo granito de, como dicen, un granito de arena, van a ir comenzando a liderar. Recuerda que tienes que hacer alguna de estas acciones, por lo menos, para liderar de una forma positiva en tu equipo. Entonces, vamos a hablar ahora sí de la parte emocional. ¿Ustedes qué es lo que observan ahorita en esta foto? Cuéntenme. Algo bonito, algo estresante, algo desagradable, algo preocupante. En sus ciudades pasa esto. Yo les cuento que esta foto es muy típica en una zona o una ciudad como Lima, que es donde yo estoy viviendo, y realmente hay contaminación, como dice Pedro, ahí Nicole y Marcos y Jaime me dicen que es estresante, ¿no? ¿Y por qué es estresante? A ver, cuéntenme. ¿Cuánto tiempo podríamos estar ahí de repente parados en todo ese tráfico? A veces podemos estar media hora por lo menos, y eso en el mejor de los casos, ¿verdad, Ivonne? Media hora, a veces podemos estar una hora.
en ese tráfico, hasta más, me dicen. Si tenemos que ir de repente a trabajar y estamos tarde y estamos ahí metidos en esa avenida, estamos aburridos, sentimos que perdemos el tiempo, me colma la paciencia, por ahí dicen, sí, efectivamente, el tráfico nos genera muchas emociones que no necesariamente son positivas, ¿verdad? Marcos me dicen, yo empiezo a renegar, ¿no? Renegando. ¿Y qué pasaría, a ver, estimados, si yo les digo de que por cada 10 minutos que ustedes esperen en ese tráfico, van a recibir $100? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la situación o cómo cambia nuestra percepción? Ahí sí hay motivación, ¿no? Ahí sí, bueno, ya hubiesen dicho antes, ¿no? Espero todo el día, es más, hago que mi carro se malogre justamente en plena avenida. Y Valentina me dice, seríamos millonarios. ¿Imaginas cuánto hubiésemos ganado si nos pagaran $100 por todo lo que perdemos en el tráfico? Sakura me dice, voy y me acomodo ahí, llevo mi almohada, mi pijama, me quedo a dormir ahí en el auto. Y sí, efectivamente, miren, les hago la pregunta, ¿porque la situación cambió, el contexto, mejor dicho, cambió? No, seguimos en el tráfico, seguimos en ese espacio que de repente no esperábamos, pero la interpretación cambió. Una cosa es ir hacia, de repente, un lado, estoy apurada, ¿no? Y sé que no voy a ganar nada en ese tráfico y tengo una percepción negativa, emociones negativas, pero si de repente recibo un estímulo o una compensación o algo que realmente me genere un beneficio, automáticamente tengo emociones positivas. Pues me siento más relajado, voy más motivado al tráfico, ¿no? Porque tenemos una forma de interpretar la situación. Y es más, yo les apuesto que han sentido esa emoción. Cuando les he dicho que van a recibir $100 por cada 10 minutos que ustedes esperen, se siente la emoción y se ah, no, ya cambia la situación. Automáticamente sentimos las emociones, cambian de un momento a otro según cómo las interpretamos o cómo las vemos. Depende mucho de la experiencia, depende mucho del contexto, depende mucho de la situación en sí, pero a veces no necesariamente cambia el contexto, sino cambia cómo interpretamos la situación. Por ejemplo, hay personas que si ven un ratón de repente en la calle, ¿qué es lo que usualmente pasa? Salen corriendo, ¿no? No les gusta, tienen miedo y automáticamente huyen si ven un ratón en la calle. Hay otras personas que si ven un gato negro en la calle cruzando, decimos, uy, la mala suerte, la emoción de miedo nuevamente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy amante de los gatos, me encantan, y si veo un gato negro, voy, trato de raptarlo. Yo sí me acerco, ¿no? Voy, ¿no? Mientras que otras personas tienen otras emociones porque le dan otra interpretación, ¿no? Ahí dice Valentina, yo también amas los gatos, eres ver como yo, Valentina. Y sí, efectivamente, a veces hay personas también que ven palomas y hay personas que, a mí normal me es indiferente las palomas, pero hay personas que le tienen miedo, hay personas que tienen mala experiencia con las palomas y así van cambiando nuestras emociones. Nuestras emociones son más que nada interpretación de lo que está pasando o estamos sintiendo o percibiendo en ese momento. Entonces, acá les he traído una forma de conocer cómo es que se originan las emociones. La emoción se origina automáticamente de los pensamientos, es decir, de cómo yo interpreto la situación y automáticamente se genera la emoción. Yo voy a tener una interpretación de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo de repente a mis pensamientos que he tenido antes, ¿no? Que son automáticos. Y una distorsión cognitiva se refiere a una interpretación que tú de repente le has dado que puede ser real o no puede ser real. Entonces, automáticamente yo veo un contexto, una situación, evalúo automáticamente a través de mis pensamientos y ahí se genera una emoción. ¿Qué emociones tenemos? Puede ser miedo, tristeza, rabia, vergüenza, asco, alegría, zozobra, sorpresa, relajo, ¿no? Y también nuestro cuerpo acompaña esa emoción. Si yo tengo miedo, ¿no? Obviamente lo que voy a hacer es aumentar de repente mi ritmo cardíaco, ¿no? Mi corazón va
a temblar un poquito. Acuérdense cuando tenían miedo para exponer, ¿no? ¿Qué sentimos? Me sudan las manos, a algunos les duele la cabeza, a algunos el corazón se acelera, ¿no? Algunos mueven su pie. ¿Por qué? Porque siempre el cuerpo va reaccionando de acuerdo a las emociones y también la gestualidad nos delata también de la emoción que tenemos. Si alguien nos cuenta algo y nos sorprende o nos molesta, automáticamente nuestros gestos van a dar cierta muestra de lo que estamos sintiendo, ¿no? Y siempre creo que el ser humano siempre analiza y ve y reconoce las emociones de otras personas a través de lo que observamos. Y luego de eso, tanto la parte de pensamiento como emociones y cuerpo se dan de forma muy inmediata, muy rápida también, y sobre todo que luego de eso, esa conexión entre pensamientos, emociones y cuerpo, recién se dan las conductas. ¿Qué puede ser alguna conducta de escapar, alguna conducta de reaccionar, ¿no? Algunos, por ejemplo, pueden gritar, de repente alguna conducta de seguridad, ¿no? Que hace que querramos de repente protegernos, ¿no? O algunos también afrontan la situación. Entonces, hasta acá, ¿les parece que esta situación, o por mejor dicho, este origen de las emociones nos da cierta percepción de cómo es que nosotros podemos saber y reconocer las emociones que tenemos? ¿Tienen hasta acá alguna duda? ¿Todo quedó claro con respecto a eso? Recuerden, el origen de las emociones viene del pensamiento, viene de la interpretación que yo le doy a la situación o suceso que me ha pasado o que yo estoy interpretando. Ahora, ¿cuáles son las brújulas de las emociones? Es decir, ¿cómo se orientan las emociones? Esta diapositiva es sumamente interesante. Está adaptada de un manual de inteligencia emocional. Ahí también les voy a recomendar algunos libros que por ahí también viene el chat que me estaban preguntando. ¿Y qué se refiere? Que hay emociones que son hacia afuera y otras emociones que son hacia adentro. Es decir, por ejemplo, la alegría y el enojo, usualmente queremos mostrarlas, ¿no? Usualmente queremos expresarlas, buscamos la forma de sentirlas y aflorar, ¿no? Y decirlas. Por ejemplo, la alegría, ¿no? Es usualmente qué cosa he logrado, qué estoy celebrando, qué estoy mencionando. Usualmente cuando estamos alegres o algo nos da alegría, lo decimos, ¿no? Rapidito, lo decimos, queremos comunicarlo, queremos mostrarle a los demás esa emoción. Y también cuando estamos enojados, sentimos de repente alguna amenaza o de repente alguna injusticia o algo que está en riesgo, también tratamos de ir la forma de poder expresarlo y sobre todo que advertir a la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que te está generando alguna molestia? Por otro lado, tanto el miedo y la tristeza usualmente lo ocultamos, ¿no? A veces pensamos que si tenemos tristeza, pues, tendemos a de repente no mostrarlo e incluso ocultarnos para sentirla. O la evadimos, ¿no? La tristeza a veces no queremos que nos vea triste. Es más, ¿cuál es la clásica respuesta cuando te preguntan, ¿estás triste? Y usualmente decimos no. Entonces, esa es parte, digamos, de nuestra propia forma de defendernos. Entonces, esa emoción es hacia adentro, la tratamos de ocultar, la tratamos de manejarla de una forma muy interior, no la exteriorizamos, ¿no? Igual el miedo, ¿no? El miedo incluso cuando somos pequeños, el miedo sí lo mostramos, ¿no? La tristeza la mostramos a flor de piel, también lloramos, ¿no? Los niños sobre todo lloran, ¿no? O cuando tienen miedo corren, ¿no? No manejan mucho esas emociones porque las muestran y las revelan. En un adulto usualmente ya el miedo y la tristeza ya están mucho más controladas, ¿no? O de repente de alguna forma no queremos que las demás personas nos puedan interpretar con miedo o con tristeza. A veces el miedo no es visto como algo positivo, ¿no? Sin embargo, hay que convivir con el miedo y hay que convivir con la tristeza, porque no siempre todo es alegría, ¿no? O no siempre las emociones que tenemos son positivas y hay que saber cómo poder controlarlas y manejarlas. Entonces, el primer paso para poder reconocer una emoción y poder trabajarla es reconocerla justamente, ¿no? Ahí Valentina comenta de que hay que ver esas películas intensamente. Sí, efectivamente, ¿no? La pueden encontrar en Netflix, creo que también está en YouTube. Y, por supuesto, la parte 2 que ya están en los cines. Muy buenas porque te ayudan a reconocer. A veces pasa, y creo que a la mayoría de personas les sucede, es que nunca reconocemos qué emoción es.
A veces no sabemos si estamos tristes o estamos de repente enojados, ¿no? O de repente a veces estamos con vergüenza, pero no sabemos exactamente qué emoción es. Entonces hay que comenzar a definir qué emoción es la que realmente siento. Ahora, y justamente ahí va el ejemplo de ahora, ¿no? Hay que pensar en alguna experiencia situacional, en alguna experiencia que has tenido, donde has tenido una emoción fuerte, ¿no? Ya sea de miedo, ya sea de tristeza, ya sea de alegría o de repente alguna otra emoción. Y quiero que los que quieran voluntariamente, por supuesto, poner en el chat qué emoción sintieron y qué fue lo que les llevó a esa emoción, cómo reaccionaron y qué les gustaría haber hecho diferente. Es decir, a veces reaccionamos de una forma y decimos, uy, de repente pude haber reaccionado de otra forma distinta, ¿no? Acá me preguntan, sí, exactamente, las emociones no son malas, sino hay que saber cómo manejarlas. Acá me comentan, ¿es saludable que el miedo y la tristeza de vez en cuando salgan afuera? Sí, sabes que hay que saber cómo expresar las emociones tanto de miedo y de tristeza, pero sobre todo hay que comenzar a identificar con qué intensidad estoy. Si yo, por ejemplo, estoy en una intensidad muy fuerte del miedo, no es bueno que lo manifieste o lo muestre a menos que sea alguna emergencia, ¿no? En cambio, en el caso de la tristeza también, si yo estoy de repente llorando, estoy demasiado con esa emoción muy intensa, también de repente no es bueno aflorarla, ¿no? Es una actividad baja una intensidad moderada o más baja, recién de repente pueda yo mencionar o decir o expresar. Igual con el enojo, la idea es que el enojo tampoco no es que siempre lo muestre con una intensidad alta, ¿no? Porque si no comienzo a golpear a toda la gente. Entonces, no, hay que siempre mostrar las emociones, pero siempre con un equilibrio, con una intensidad equilibrada. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con emociones muy intensas o en un nivel muy intenso, tendemos a no tener una buena conducta al final, ¿no? A veces uno se paraliza, hay muchos carros y por claro que no he manejado más. Ahí, por ejemplo, en tu caso, Valentina, gracias por compartir algo tan, ¿no? tan fuerte que sentiste en algún momento, ¿no? Eh, la idea es que poco a poco vuelvas a poder superar ese miedo, porque tú has tenido ahí un miedo que con la intensidad que tenía, algunas personas se paralizan, ¿no? O se quedan estáticas ante alguna situación. Lo que se va a hacer es poder trabajar ese miedo en una intensidad un poco más moderada para que ese miedo pueda ser cambiado por otra emoción, ¿no? Ahí también me molesta mucho cuando te tocan el claxon, cuando se acumulan los carros y, ¿no? Y uno se pone tensa. Hay que comenzar a trabajar un poco con la emoción, un poco más, en una intensidad más baja, olvidándote un poco de ese contexto, manejando este contexto de una forma distinta y cambiarla por otra emoción que te va a ayudar a poder superarla y poder justamente empezar a manejar, ¿no? Usualmente el miedo se cambia mucho o se intercambia con el coraje. El miedo me ayuda a paralizarme, el miedo me ayuda a huir, a evitar. Y el miedo es positivo, sí, porque te ayuda también a adaptarte, ¿no? Y a veces el coraje, la valentía, ¿no? Nos ayuda a impulsarnos también hacia adelante. Entonces, se puede hacer un cambio de la emoción, de miedo a coraje, por ejemplo, ¿no? O de miedo a valentía. Bien, entonces yo les invito a que analicen siempre cuáles son sus situaciones, así como ha hecho en este caso Valentina. ¿Por qué? Porque así vas a poder descubrir qué emoción has sentido, por qué la has sentido y por qué otra emoción la vas a poder cambiar o la vas a poder gestionar mejor. También ver qué intensidad has tenido, ¿no? A veces también el enojo nos lleva a una intensidad muy fuerte. Hay gente que se baja del carro y comienza a insultar y comienza, ¿no? Entonces, ok, hay que comenzar a revisar qué emociones estamos sintiendo y cómo las vamos a ir controlando o manejando. Y para eso hay que tener 4 capacidades básicas. ¿Cuáles son? Cuando yo, por ejemplo, estoy hablando y tomo conciencias acerca de mi emoción, me estoy enfocando en la autoconciencia. Cuando yo, primero hay que reconocer la emoción que estoy sintiendo y luego ver cómo la gestiono. Estamos hablando de la autogestión. Cuando yo gestiono mi emoción, estoy hablando de autogestión. Cuando yo reconozco mi emoción con conciencia de qué emoción estoy sintiendo y en qué intensidad la estoy sintiendo, es la autoconciencia.
Cuando yo, por ejemplo, por mejor dicho, cuando yo tomo conciencia de otras personas, es una conciencia social. Y los demás saben cómo es la emocionalidad de un grupo de personas. Y cuando yo quiero gestionar las emociones con otras personas, hablo de habilidades sociales. ¿Por qué les enseño esto? Porque el líder usualmente ya supera estos estadios o estas capacidades básicas, ¿no? Ya empieza por la autoconciencia. Ahorita nosotros, para poder gestionar nuestro liderazgo, estamos empezando con la autoconciencia. Luego pasamos a la autogestión, ¿no? Y sobre todo tiene mucha interpretación de la conciencia social, es decir, las emociones de los demás, y para gestionarlas hablamos de habilidades sociales. La autogestión es la famosa inteligencia emocional, ¿no? Que abarca también mucho de gestionar mucho mejor las emociones. ¿Y qué viene a ser la famosa inteligencia emocional? Hay un autor que es sumamente conocido, que se habla de Daniel Goleman, ¿no? Que nos da bueno, que fue uno de los primeros también en hablar acerca de inteligencia emocional, y te recomiendo que también puedan conocer un poquito más de él. ¿Y qué se refiere? La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Primero empiezo por la autoconciencia, luego por la autorregulación o la autogestión, puedo conectar con otras personas con la empatía, que lo vimos en la clase pasada, motivarnos también, ¿no? No dejarnos llevar a veces por la emoción, y por supuesto las habilidades sociales. Hasta acá todo bien con respecto a la inteligencia emocional, ¿no? Es un término que nos ayuda a reconocer primero nuestras propias emociones. Ahora, hay 4 áreas para poder justamente tener esta facilidad en la inteligencia emocional, para poder justamente tener o saber cómo, porque siempre hablamos de inteligencia emocional, es un tema muy tocado y no sabemos cuáles son los pasos necesariamente para poder gestionar esa emoción. Primero, como les comenté y creo que les reforcé bastante, es identificar qué emoción siento, para qué y cuándo la siento, qué es lo que interpreto, qué es lo que pienso con esa emoción. Usar esta emoción para facilitar el pensamiento, es decir, cuál es la interpretación que yo estoy dándole a esta emoción. Por ejemplo, la primera emoción en la que nos comenta Valentina venía de un pensamiento, ¿no? Donde había muchos carros, no podía retroceder, los demás me están tocando el claxon, ¿no? Me están fastidiando, me están impulsando, me están dando más ansiedad. Era el pensamiento en ese momento de ella, ¿no? Porque el claxon, porque la gente la apuraba, porque la gente no comprendía, tal vez, ¿no? Y esa es la emoción que ella está identificando, que es justamente de paralizar el miedo, ¿no? Que tenía miedo, ansiedad. Entonces, una vez que ella va cambiando el pensamiento, es decir, va a decir, no, la próxima vez que poco a poco, ya no, mejor dicho, poco a poco voy a superar esta situación y voy a comenzar a agarrar el auto, ¿no? Voy a comenzar a manejar poco a poco, distancias de repente cortas. La próxima vez que tenga esta situación, no me voy a evitar, ¿no? Ponerme muy ansiosa, voy a también ser más firme de repente con lo que estoy sintiendo o pensando, ¿no? Entonces la idea es que ella cuando va hacia la misma situación, tener unos pensamientos distintos, unos pensamientos mucho más positivos, unos pensamientos más de valentía, unos pensamientos más también de coraje, ¿no? Para también no sentirse ella afectada, ¿no? O no seguir afectada con ese momento. También comprender el significado de las emociones, por qué me está pasando esta emoción, ¿no? Y luego, una vez que ya hice estos 3 pasos, recién puedo ir manejando las emociones. No es que voy a manejar de un día para otro, es un proceso. Es más, si necesitas ayuda para manejar emociones, también es bueno que veas con una persona profesional que te ayude, ¿no? A poder identificar con mucho más detalle. Pero un líder empieza por eso. Un líder empieza justamente por reconocerse, conocerse a sí mismo y poder gestionarse. Es una tarea muy, muy de práctica, muy de buscar recursos, y te va a ayudar un montón a poder gestionar a otros.
Porque, por ejemplo, si tú estás llevando a un equipo de personas, estás tú influenciando con ellas, pero si de repente no, tienes una intensidad muy alta de enojo, ¿no? O de repente ante una situación no guardas el equilibrio y de repente te muestras muy ansioso, muy asustado, entonces el reflejo que tú vas a dar en tu equipo es que no estás manejando muy bien tus emociones. Ojo, no quiere decir de que no tengas miedo, no quiere decir que no tengas ansiedad, no quiere decir de que no existe, sino que hay una buena forma de poder manejarlo con una intensidad media, ¿no? Y comenzar justamente a bajar la intensidad de alguna emoción. Usar las emociones para facilitar el pensamiento, ¿qué quiere decir? Que una vez que tú ya tienes tus emociones, que ya has identificado, tienes un pensamiento que hace que esa emoción esté. Entonces lo que tienes que hacer es ir cambiando los pensamientos para generar otras emociones. Si tú tienes, por ejemplo, miedo y tienes pensamientos respecto al miedo, que me van a tocar el claxon, que me están molestando, que me están gritando y me está generando miedo, porque son lo que hacen esas personas, ¿no? Hacia ti, son los pensamientos que tú estás sintiendo. Entonces, para poder mejorar en ese aspecto y que esa emoción no te perturbe, la cambias por otra emoción y por otros pensamientos. Yo voy a salir rápido de acá, lo que ellos me están diciendo no me va a molestar, yo soy capaz para poder salir de acá rápidamente, voy a volver a manejar dentro de poco, esto de acá no me va a bloquear, esto de acá no me va a parar. Entonces comienzas a darte tú misma tus mensajes positivos, tus mensajes con otra emoción y te va a hacer de que tu emoción de miedo se reduzca y se pueda ir convalidando, digamos, no sé si la palabra exacta, con alguna emoción mucho más positiva, mucho más fácil de adaptar. Y la intensidad, sobre todo la intensidad, porque si la emoción sigue con una intensidad, la emoción negativa, la emoción que te está molestando o te está generando impedimento está muy alta, no vas a poder usar otra emoción para poder mejorar. Entonces siempre recuerden que el pensamiento es lo primero, luego sale la emoción, entonces para cambiar alguna emoción tienes que cambiar primero los pensamientos. Hasta acá, sé que a veces por el tiempo es que tengo que hacer un breve resumen de todo lo que viene a ser gestión emocional, pero es un tema muy interesante y básicamente se refiere a cómo los pensamientos o la calidad de nuestros pensamientos hacen de que tengamos ciertas emociones. ¿Se acuerdan cuando les preguntaba qué es lo que piensan a la hora de exponer o a la hora de hacer una oratoria y muchos tenían mucho miedo? Y justamente dentro de la gestión emocional hay que cambiar el miedo por coraje y empezando por los pensamientos que genero yo ante alguna situación. Hasta acá, si tienen alguna duda, por favor, pónganlo en el chat para seguir reforzando. Estamos justamente para eso, para poder hablar acerca de nuestras emociones y sobre todo empezar a ver qué es lo que debo hacer yo para llevar esto a mi liderazgo. ¿Qué es lo que debo tener? ¿Qué características me ayudan a poder gestionar mejor el tema de las habilidades emocionales, ¿no? Primero es la empatía, ponernos mucho en el lugar del otro. Hemos hablado acerca de la empatía, me parece que la semana pasada, perdón, la clase pasada, ¿no? Que es ponernos siempre en el lugar de la otra persona y poder entenderla, no solamente en la situación que tiene, sino también los pensamientos, opiniones que pueda tener esa persona. La asertividad, ¿no? El poder comunicar lo que yo siento sin ser pasiva ni tampoco ser agresiva en mi comunicación. La escucha activa, te recuerdan que la escucha, lo más importante es que tú puedas interpretar lo que te dice la otra persona. No hay escucha activa sin interpretación, sin esa concentración en lo que me dice, sin ese indagar, ¿no? Y sin ese interpretar de lo que me está diciendo la otra persona. Luego también es la observación, observar las señales no verbales, observar todo lo que tiene que ver con la persona con la cual estoy yo influenciando. Igualito que también en la hora de la oratoria, ¿no? Observar siempre en la audiencia, qué es lo que están incómodas, si están cómodas, si se están aburriendo o no se están aburriendo, si de repente están con mucho frío por el aire acondicionado, ¿no? Siempre observar y estar muy atento a los detalles que a veces las señales no verbales nos dan. Luego, por supuesto, la parte de la comunicación,
hay que tener cierta sensibilidad al contexto, a la situación que está pasando, mucha perseverancia, seguir siempre capacitándote, seguir siempre buscando cuáles son las cosas que debes de mejorar, cuáles son las características que ahorita de repente no son tan fuertes en ti y que vas a empezar a trabajarlas para desarrollarlas mucho más. La proactividad, que también nos ayuda a poder hacer más acciones de lo que realmente debemos hacer, ¿no? Ser proactivos, hacer las cosas antes que te las pidan, y buscar siempre ser proactivo y no estar en la procrastinación, que a veces es como que dejamos todo para después, ¿no? Son como que dos puntos un poco contrarios. Y por supuesto la inteligencia emocional, que está relacionada a el manejo de las emociones, primero identificando qué emoción siento, qué intensidad siento, qué pensamientos tengo acerca de esa situación que me está llevando a estas emociones. Esos son, digamos, los 3 pasos para poder mejorar o para poder gestionar de una mejor forma la inteligencia emocional. Hasta acá ya hemos hablado acerca de inteligencia emocional. Vamos a hablar acerca de los pecados capitales, como dicen, de los líderes, ¿no? De líderes ineficientes, líderes que de repente no nos están trayendo nada positivo y de hecho que en algún momento hemos conocido a alguno de ellos. Lo bueno es reconocer para justamente no caer a veces en esos pecados capitales de los líderes, ¿no? Para a la hora que gestionemos a otras personas o nosotros mismos seamos líderes, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, evitar este tipo de perfiles de líderes ineficientes. A ver, por ejemplo, un líder inseguro es justamente las personas que temen ser opacados por otros. Son esas personas que no quieren que tú resaltes porque no quiere que tú le quites las competencias que él tiene, ¿no? Son personas que en su día a día solamente buscan su crecimiento para que los demás no lo opaquen o no te pueda dar de repente los recursos para que tú crezcas, sino más bien para que él crezca, ¿no? Es un líder inseguro. Tiene miedo de compartir porque si no, los demás pueden, digamos, superarse y superarlo. El líder sin visión también, no puedes ser un líder si no tienes una meta, si no tienes una ambición, si no tienes de repente para transmitir algún ideal o algo que pueda motivar al equipo, ¿no? Es como que no sabes a dónde se tiene que ir, no tienes unas metas trazadas, ¿no? Entonces eso también hace que la gente no te siga porque no hay una meta o porque no hay una dirección a la cual se debe de ir o guiar. El líder incompetente, como su nombre lo dice, es que no tiene las competencias para ser líder. Es decir, es una persona que probablemente no haya desarrollado las competencias o las características que más se necesitan, ¿no? Y no me refiero a características de conocimiento, sino más bien un líder, por ejemplo, incompetente es un líder que no escucha, o que no sabe escuchar, mejor dicho, ¿no? Que no quiere de repente, no indaga, no pregunta, impone, ¿no? Es un líder incompetente, eso se refiere. Por otro lado, el líder egoísta, que es diferente al líder inseguro, porque este líder egoísta sí tiene de repente los recursos, pero esta persona dirige a los demás para que los demás no se desarrollen, ¿no? Incluso te puede pedir a ti información para él beneficiarte o beneficiarse y él ser, digamos, la única persona que pueda resaltar. Y sí, a mí me ha pasado también que he encontrado con personas que hacen digamos, ¿cómo se podría decir? Hacen o te hacen creer que estás trabajando en equipo, pero al final lo que hace es buscar las mejores herramientas que tú tienes para luego él sobresalir, ¿no? O ella sobresalir. Entonces, a veces es el líder egoísta. Busca todos los recursos que hay para su propio beneficio. El líder camaleón, esa palabra me suena muy chistosa, pero realmente también hay ese tipo de personas, ¿no? Que engañan o que te hacen creer que está todo bien, pero al final te engañan en el sentido de que lo que tú estás haciendo tal vez no sea lo correcto, pero te sigue reforzando de que sí es, para al final decirte, te dije que así era, ¿no? Y te hace a veces quedar mal, ¿no? Confunde mucho a las personas, boicotean, no sé si esa palabra también la conocen, pero es una persona que no te va a decir nunca si estás bien o estás mal, sino más bien va a aprovechar para que luego, cuando tú te equivocas, sacarte en cara un poco de que él te dijo o sacarte en cara de que él sí lo va a hacer bien. Es un tipo de líder un poquito intenso, digamos, ¿no?
Luego el líder político, valga la redundancia en el nombre, ¿no? Son las personas que te prometen un montón de cosas que al final te pueden motivar, de repente por un momento muy corto, pero que al final no cumple. ¿Sí? Y siempre busca su beneficio personal. Y el líder controlador, ese líder que es dedo, no sé si a veces no escuchas esa expresión, ¿no? Esa persona es un dedo. Quiere decir que está ahí detrás tuyo, está haciéndote un seguimiento ya muy, muy exhaustivo y realmente no lo hace por algún compromiso, sino lo hace por el poder que, ¿cómo se podría decir? Podría mostrarse como una persona que busca que los demás le hagan caso sí o sí y busca de alguna forma acaparar, ¿no? Todas las formas de poder llegar a ti, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, nos comenta de que te puede incluso interrumpir, ¿no? Y quiere buscar resultados rápidos para su propio beneficio, ¿no? Y te controla hasta en el baño, como se dice, ¿no? Esa es una forma, de repente, una manía que a veces tienen algunas personas para sentirse los líderes, ¿no? El poder estar ahí hasta en la sopa, ¿no? Estás tomando tu sopa y aparece la cara de esa persona pidiéndote algo. Pero sí, ¿les ha pasado? ¿Han tenido alguna experiencia con alguno de estos tipos de líderes? ¿Alguna vez les ha tocado alguno de ellos? A ver, ¿como cuál? Pongan, no pongan el nombre, ¿ah? Solamente pongan si les ha tocado alguno de ellos en algún momento, ya sea en alguna de sus experiencias. Sin nombres, por favor, no queremos herir susceptibilidades. Pero cuéntenme, ¿les ha tocado? Mira, a mí se me ha pasado el tema del líder, el líder camaleón o el líder egoísta. Y a veces uno piensa, pues, de que, ay, qué buena persona, qué buena gente, me está ayudando, ¿no? Y al final, como que, ¿qué? Te quedas sorprendido, ¿no? A veces pasa, hay que tener mucho cuidado con eso y también hay que evitar ser a veces uno de esos, ¿no? A veces también uno sin darse cuenta puede caer también en este tipo de pecados dentro de los líderes, ¿no? Sobre todo que, como dice Jaime, no son líderes en realidad, no han tenido de repente la oportunidad de serlos, pero no han sabido influenciar de una forma buena con otras personas, ¿no? Y se dan cuenta, está más enfocado en las funciones que hace y no tanto en la parte emocional. Por eso que es muy importante que el líder tenga mucha gestión emocional para poder influenciar. Nicole dice en el controlador, el que aparece hasta en la sopa, ¿no? Como se dice a veces. Hasta en el baño aparece ahí, ¿no? Preguntándote, pidiéndote algo. ¿No? A veces, ese micromanagement se dice también, ¿no? Que están ahí, pero ya demasiado, ¿no? Demasiado controladores, ya no te dejan también a ti eh, desarrollarte, ¿no? O que también esas personas que tampoco saben delegar, ¿no? Y efectivamente no son líderes. ¿Por qué no son líderes? Por la emocionalidad que nos hacen sentir. Cuando un líder o una persona, bueno, ya sea tu jefe o alguien, o un compañero, te hace sentir de una forma no muy cómoda, no te da confianza, sabes que no comparte contigo, eso quiere decir que no realmente está enfocándose en un líder, en esa persona, ¿no? Mientras que un líder te hace sentir en confianza, le puedes dar feedback, le puedes decir las cosas de una forma asertiva, o él también te dice las cosas de una forma asertiva, ya estamos hablando acerca de un líder, ¿no? O tú también estás generándote como un líder. Bien, ahora sí vamos a hablar de los tipos de liderazgo que hay, ¿no? No quiere decir que uno sea mejor que otro, pero hay diferentes formas de poder liderar. Y también depende mucho del contexto, depende mucho de la necesidad del negocio o también depende mucho del equipo. Por ejemplo, tenemos al líder coercitivo, que es una persona que no es necesariamente un controlador, porque no es excesivamente controlador, pero sí tiene cierta exigencia y cierta influencia en generar que se hagan las tareas. Y se puede generar un Gantt, ¿no? O puede distribuir roles y responsabilidades y busca la forma en que los demás logren el objetivo. No es que sea un líder malo, no es un líder controlador, pero sí es un líder que está muy pendiente de los resultados que se están haciendo, de las tareas, del cumplimiento de las tareas. Por otro lado, también está el líder visionario u orientativo, es decir, el que te va guiando, que te va orientando cuáles son las metas a cumplir, te va motivando, te va advirtiendo de qué es lo que debes de cuidar, cuáles son los recursos que tienes, y te ayuda siempre a seguir hacia alguna visión, hacia alguna meta. La diferencia con el coercitivo es que el coercitivo se fija en el cumplimiento, mientras que el visionario orientativo se fija mucho en la motivación, se fija mucho en poder orientar mucho más específicamente, ¿no?
El líder afiliativo está relacionado más con la parte emotiva. Es mucho más hacia la parte motivacional, hacia la parte emocional de cómo se comunica con las personas, ¿no? Es una persona que usualmente tiende a ser mucho más, no se enfoca tanto en la gestión, sino se enfoca mucho más en las personas. Mientras que el líder, por ejemplo, democrático, está más relacionado a, son ese tipo de líderes que primero escucha a cada uno de su equipo y luego toma decisiones. O antes de tomar una decisión, busca si su equipo está de acuerdo o no está de acuerdo, cuáles son los beneficios y los contras de su equipo, y se enfoca más que nada en escuchar a las demás, ¿no? Antes de tomar cualquier tipo de decisión, primero busca los acuerdos del equipo. El ejemplar, por su lado, es aquel líder que busca siempre la excelencia, pero él es el primero que lo hace. Es decir, con la funcionalidad de dar el ejemplo, con la funcionalidad de mostrar que sí se puede hacer. Es una forma de liderazgo que también es muy importante porque hace también generar más confianza en el equipo porque él mismo se puso la camiseta y comenzó a hacer acciones para poder, obviamente, motivar a su equipo, ¿no? Y sobre todo para mostrar cómo se hacen algunas cosas en específico. Y el líder coach o el líder capacitador se refiere a esa persona que busca más que nada desarrollar a su equipo. Es decir, los orienta, les busca, los capacita, los forma, de repente les enseña cómo se hace, busca siempre que su equipo se actualice, de repente en algún conocimiento o en algún proceso. Es una persona que se enfoca en que las personas de su equipo sepan muy bien, tengan todos los conocimientos y recursos y que él mismo les haya podido también promover, ¿no? O proveer, mejor dicho. Hasta acá yo les hago una pregunta. Si yo les preguntaría, ¿qué tipo de líder son ahorita ustedes? ¿Me podrían comentar cuál de estos son o les gustaría ser? A ver, cuéntenme. Visionario, muy bien, Jaime. Puede ser, recuerden que no es que uno sea mejor que otro, ¿eh? Sino que de repente es el líder que más te sientes tú más cómodo o que tú más has implementado o es el líder que más te gustaría ser, ¿no? O que te gustaría ser más adelante. Por ejemplo, yo antes he podido ser de repente un líder ejemplar, ¿no? La que se pone la camiseta y hace las cosas primero para poder inspirar a los demás y saber cómo se hacen algunas cosas, ¿no? Darles feedback, ayudarlos. Pero, por ejemplo, ahora probablemente sea un líder más de coach o capacitador, ¿no? Por dada mi experiencia laboral y también dada mi formación, como tengo algún equipo de trabajo, me gusta mucho enseñarles. Entonces, depende bastante, ¿no? Si tengo de repente algo mucho más retador y algo en el cual tengo que asegurar el cumplimiento de las tareas, sería un líder coercitivo, lo cual no quiere decir que esté mal, sino que en ese momento y la necesidad que hay, me convertiría en un líder coercitivo que no quiere decir un líder perseguidor, ¿no? O un líder muy correctivo, sino más bien alguien que es más gestión del tema de el tiempo, ¿no? Y la necesidad de poder cumplir. Muy bien, está el democrático también, ¿no? No hay un líder perfecto, lo que hay que hacer es buscar siempre qué tipo de liderazgo voy a utilizar de acuerdo a la situación y de acuerdo también a mi equipo de trabajo. Sí, a Sakura, efectivamente, un líder puede ir alternando, como les comenté. Yo antes de repente he podido ser un líder ejemplar, pero de repente actualmente soy un líder coach o capacitador, ¿no? Porque por mi propia experiencia y por mi propia situación puedo gestionar este tipo de líder o ser ese tipo de líder. Pero de repente más adelante me gustaría ser un líder más positivo. Depende también mucho de la situación, depende del tipo de trabajo. Depende incluso no solamente del equipo, sino también de la persona a la cual tú estás liderando. Porque tú puedes tener un grupo de 10 personas en las cuales lideras, pero de repente con cada una o cada dos personas eres una forma distinta de liderar. Y eso también está bien porque estás liderando de acuerdo a la necesidad de la persona a la cual estás liderando. Hasta acá todo claro, todo bien. Vamos con el tema de los líderes. En realidad el liderazgo es un campo muy abierto y muy rico de poder conocer. Depende mucho también de qué es lo que tú quieres lograr con tu equipo, desde dónde quieres partir tú, desde el ejemplo, desde el coach, desde ser de repente coercitivo. Depende mucho de cuál es tu objetivo y también cuál de estos líderes te gusta ser.
porque probablemente tú eres, por ejemplo, si tú nunca te ha gustado ser esa persona que controla un poco el equipo, de repente no vas a poder ser un líder positivo, ¿no? Y no está mal. Cada uno de estos líderes tiene su espacio, su campo, tiene su porqué. Así que acá la idea es que ustedes conozcan cuáles son los tipos de liderazgo y que sepan cuál es el que ustedes quieren ser, cuáles son los que ahorita son ustedes, ¿no? Y les ayuda a poder desarrollarse. Por ejemplo, dentro de una empresa, ¿cuáles son los tipos de líderes que siempre digamos, se clasifican, ¿no? Siempre hay los líderes que están enfocados en la parte de resultados, como vemos al lado de la izquierda, ¿no? Que se buscan el cumplimiento. Y hay personas enfocados, perdón, líderes que se enfocan en las relaciones, es decir, en las emociones, en el relacionamiento con su gente, ¿no? Y también hay fuerte implicación de gerente, es decir, que tiene mucho el rol puesto como líder, o de repente no está muy puesto su rol como líder todavía, lo está formando, lo está gestionando. Entonces, por ejemplo, un líder transaccional es una persona que está enfocada en las relaciones y que tiene muy alto la implicación de gerente, es decir, de las funciones que debe de hacer. Entonces, viene a transformar a las personas, a transformar de repente las áreas, ¿no? Y busca que haya un desarrollo continuo. En cambio, un líder, por ejemplo, enfocado en las relaciones también, pero bajo implicación de gerente, probablemente sea más democrático, ¿no? Y busque crecer con su equipo, pero pensando y buscando que tengan diferentes opiniones, ¿no? O ver cómo pueden generar acuerdos. Entonces, cada uno depende mucho de, por ejemplo, en la empresa, de qué tanta implicancia hay como gerente y también enfocado en resultados. El autocrático, por ejemplo, está muy enfocado en resultados y también tiene una fuerte implicación gerente, ¿no? Entonces, más que nada que dirige, orienta, ¿no? Y puede ser un poco más rígido, lo cual tampoco es que esté mal, pero es parte, digamos, de sus funciones, ¿no? Y el participativo también está enfocado a resultados, pero es una persona que organiza el equipo, ¿no? Que puede darle roles y responsabilidades, que de repente le da tareas, ¿no? Y es más relacionado a participativo porque también se implica o se pone dentro del equipo. No voy a profundizar mucho acá porque el más relevante es ese tipo de liderazgo, sino que acá voy a querer traerles cómo es que se ha evaluado el liderazgo dentro de las empresas. Y ya, como para ir cerrando, si es que no tienen más preguntas, les dejo acá una linda frase que creo que va de acuerdo a todo lo que hemos hablado el día de hoy respecto a cómo ser un líder. Hay un libro que también me gustaría que lo puedan ver, o yo igual también lo tengo, sobre ver si se los puedo compartir a través del TEC, que es El líder sin cargo. No sé si han escuchado, lo pueden buscar en YouTube también, de repente está el libro ahí, voy a ver si lo encuentro ahorita mientras están El líder sin cargo se llama el libro. ¿Por qué? Porque se refiere a que no necesariamente tenemos que esperar a tener alguna jefatura o a ser declarados coordinadores o delegados para poder influenciar. No necesariamente tenemos que esperar ser líderes de repente en el trabajo, sino podemos también ser líderes dentro de casa, dentro de la familia, liderar de repente de alguna forma motivando a las personas, a mis familiares, de repente ser un mentor con mi hermano menor, o alguien que me necesite, ¿no? No busquemos necesariamente ser líderes para brillar, sino ser líderes también para poder hacer brillar a otros con pequeñas acciones. Acá uno de los lemas que me gustó mucho, que se los dejo de como para cerrar la clase de hoy, es: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces desde ya, ¿no? Eres un líder. ¿A qué se refiere justamente? A dar ese pequeño granito de arena que para otra persona va a ser algo muy significativo. A veces queremos ser líderes de acá a 10 años, cuando salga del colegio, cuando termine la universidad, cuando de repente agarre otro tipo de trabajo, ¿no? Pero no nos sentamos a pensar que desde hoy ya podemos ir generando pequeños cambios, primero nosotros mismos, y ver cómo es que poco a poco podemos influenciar en los demás, así sea un granito de arena. Hasta acá, estimados, espero haberles dado hay unas buenas herramientas, hay bastante material por hacer, en realidad esto solamente es un resumen de todo lo que hay por descubrir dentro de, sobre todo, el tema de inteligencia emocional. Ahí les recomendé el libro de Daniel Goleman. Hay un montón de información
que ustedes pueden ir buscando. También el líder sin cargo, que también creo que les va a motivar y les va a dar algunas herramientas para que puedan saber cómo comenzar a incentivar su liderazgo. Entonces, para la clase del día viernes, como les he comentado, tengan a la mano sus apuntes de todas las clases, las cosas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son en qué mejoras quieren aplicar en el tema de oratoria, o algunas metas que de repente ustedes quieran buscar o quieran encontrar. ¿Por qué? Porque el viernes vamos a trabajar acerca del plan de acción. Es decir, todo lo que hemos visto, vamos a poner ahí las acciones que vamos a realizar. Es como un FODA, muy bien Jaime, pero es una metodología que se parece mucho al FODA, pero les va a ayudar a poder hacer acciones con objetivos, con metas un poco más claras y sobre todo que esté relacionado mucho al curso, ¿no? Porque ustedes quieren justamente conocer mucho más allá de lo que viene a ser liderazgo y lo que viene a ser oratoria, ¿no? Pero también se tienen algunas otras metas, también las traen para el día viernes para poder trabajarlos en conjunto. Hasta acá, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? El libro se llama El líder sin cargo y también está La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ahora lo voy a escribir en el chat. Quiero ver si le puedo dar el pase al equipo de ITEC para que les pueda dar referencia de cuándo es el examen y también